Al día con la salud. Amigos, cordial saludo, bienvenidos a este espacio sobre salud. Nos acompaña en este momento el doctor Anderson Zúñiga, es médico cirujano egresado de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Y vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy común de acuerdo a parte de los médicos, de los profesionales de la salud. El tema tiene que ver con los ataques cerebrovasculares o también conocidos como ACV. Pero antes de ingresar a profundizar en ese tema, queremos darle la bienvenida al doctor Zúñiga. Bienvenido, doctor. Gracias por esta invitación. Les vamos a compartir un tema bastante útil, ya que con esta información, estos conceptos bien aplicados, se puede incluso salvar vidas. Por supuesto que sí. Y vamos a empezar planteando un caso de la vida real. Hay una paciente, doctor, de 54 años de edad. Tiene antecedentes de hipertensión arterial. No le gusta ser juiciosa esta paciente con los medicamentos y fue llevada por una vecina a una unidad hospitalaria porque desde hacía 2 horas había perdido la fuerza en uno de los brazos y según la vecina, esta paciente estaba hablando como medio enredado. ¿Qué cuadro clínico tenemos aquí y qué es lo que está pasando en esta situación? Muy bien, Carlos, esa es una situación bastante frecuente y muy probablemente nos estamos enfrentando a una paciente con un ataque cerebrovascular, el ACV, así lo conoce normalmente la comunidad, que es una sigla, ACV, que significa ataque cerebrovascular, antes llamado accidente cerebrovascular. Pero los estudios han demostrado que en muchas ocasiones esto es una situación prevenible, evitable. Por eso ya no se le considera el accidente, sino ataque cerebrovascular. Y el concepto de ataque también le da una connotación de urgencia, es algo súbito, instantáneo. Entonces nos enfrentamos a una situación en la que vemos una emergencia neurovascular, neurológica, por interrupción brusca del flujo de sangre al cerebro y por consiguiente de oxígeno y glucosa, que es la energía que utilizan las neuronas o células del cerebro para su correcto funcionamiento. Entonces probablemente estamos frente a un ACV. Bien, ¿y qué es lo que hace que se produzcan estos ataques cerebrovasculares? ¿Qué pasa en el cuerpo humano? ¿Qué factores influyen? Bueno, Carlos, de 2 formas se puede realizar o se puede producir un ACV. La primera es la forma isquémica y la segunda la forma o el mecanismo hemorrágico. En el modo isquémico, que es cerca del 85% de los ACVs, y es bueno que sea así porque se puede actuar en estos casos, es dado por un taponamiento de una arteria cerebral que detiene el flujo de sangre. Se puede a su vez subdividir en 2 mecanismos. Uno es la trombosis, que es la formación de un coágulo, posiblemente una plaquita de grasa que hay en alguna arteria. Allí se forma un coágulo y tapona el flujo de sangre a esa área del cerebro. Y 2, la embolia, que sería que el coágulo se formó en otra parte del cuerpo, normalmente en el corazón por una arritmia o por una enfermedad valvular. Ese coagulito se forma allí y viaja hasta el cerebro y allí pues tapona la arteria por el mecanismo que ya dijimos. Y la otra forma es el hemorrágico o la forma hemorrágica, que constituye cerca del 10 al 15%, que se da por la ruptura de un vaso sanguíneo y es a lo que la gente normalmente le llama el derrame cerebral. Entonces esos 2 mecanismos, isquemia o hemorragia. Bien, ¿cómo sé yo si me está dando un ataque cerebrovascular? Ok, entonces el ataque cerebrovascular es más frecuente de lo que uno espera o cree. Es la segunda causa de muerte después de una enfermedad isquémica cardíaca, así que hay muchas cosas que podemos identificar. Constituye cerca de 6 millones de muertes al año, o sea que es una patología bastante frecuente y esto implica más o menos el 10% de la mortalidad a nivel mundial. Entonces vamos a ver algunas cosas que podemos nosotros observar en un paciente que nos puedan dar la información acerca de que la persona está padeciendo una ACV. Por supuesto. Unas escalas se han diseñado para la comunidad. Una de ellas es la escala Cincinnati, que básicamente lo que busca es identificar que la persona esté con buena fuerza muscular, con simetría facial y que esté hablando bien. Enseguida les voy a explicar un poquito más acerca de esto. De acuerdo.
Y bueno, ya usted daba unos datos acerca de la tasa de mortalidad producida por el ACV o ataque cerebrovascular, y nos lleva a decir o a concluir estos datos que es un tema de interés general y al que debemos prestarle mucha atención. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de un ataque cerebrovascular, doctor Zúñiga? Importante esa pregunta, Carlos. Los factores de riesgo son situaciones que hacen que la persona sea más vulnerable o que tenga más probabilidad de padecer una enfermedad. Entonces hay unos modificables y otros que no se pueden definitivamente modificar. Decíamos que el ACV es la tercera causa de discapacidad en el mundo y más del 90% se produce extrahospitalario, es decir, en el vecindario, en el trabajo, en la iglesia. Así que muchas veces no va a haber personas de salud allí para atender la emergencia y es importante que nosotros conozcamos acerca de esto. Y sobre todo para prevenir, ¿cierto? Hay factores de riesgo, como decíamos, no modificables como la edad. Mientras más edad, pues mayor será el riesgo de padecer un ACV. El género, se ha dicho que los hombres tienen más riesgo de sufrir un ACV, pero las mujeres tienen más riesgo de muerte por un ACV. Y la genética. Contra esos factores de riesgo, pues no se puede hacer nada, ¿cierto? Si el papá, la mamá, el abuelito sufrió de un ACV, pues hay riesgo de que su descendencia también tenga esta enfermedad. Esos factores serían los no modificables. Y dentro de los modificables encontramos la hipertensión, la diabetes, enfermedades de tipo cardiovascular que se pueden controlar bien y con ello disminuir el riesgo de un ACV. Pero también el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas. Nadie está exento de padecer un ACV, es decir, nadie tiene riesgo cero de ACV. Pero mientras más puntos acumule, más probabilidad tendrá de padecer un ACV, ¿cierto? Mientras más factores de riesgo tenga, mayor probabilidad de presentar un ACV. Significa que entonces cada uno de ustedes y de nosotros prácticamente debemos tener mucho cuidado, y en esos factores que son modificables, entonces nosotros deberíamos tener mayor control y ser juiciosos, no solo con la recomendación médica, sino también con el autocuidado para poder prevenir y disminuir el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular. ¿Cuál es ese diagnóstico inicial que se puede dar, del que usted nos hablaba anteriormente? ¿Cómo diagnostican usted una persona que tiene ataque cerebrovascular? Ok, intrahospitalariamente pues hay varias herramientas, ¿cierto? Pero para la comunidad tenemos las escalas diseñadas como tamizaje o como screening, ¿cierto? Para detectar a tiempo una entidad como el ACV. Decíamos que la escala de Cincinnati es la más conocida. En ella pedimos a la persona que sonría y allí vamos a ver la simetría o asimetría de la cara. Entonces le decimos, por favor, muestre los dientes. Y miramos que sí se vea simétrica, ¿cierto? La dentadura o la sonrisa. Alguna vez me pasó con un paciente, le dice, muéstreme los dientes, y el paciente me dijo, pero es que no tengo dientes. Entonces sonría, ¿cierto? O frunza el ceño, arrugue la frente. Esa es la primera clave allí. La segunda acción que hay que poner a hacer al paciente o la persona que está padeciendo un posible ACV es levante los brazos, manténgalos a 90 grados a la altura de los brazos, con las palmas mirando hacia arriba, y allí vamos a evaluar disminución de la fuerza. Básicamente es eso, que los bracitos sí estén el mismo tiempo y con la misma fuerza allí levantados. Y la tercera acción es, diga una frase, repita una frase. Entonces, todo lo puedo en Cristo, y vamos a identificar allí alteración del lenguaje, afasia. Lo que llamamos afasia es que la persona o no entiende lo que le estoy preguntando o no es capaz de elaborar correctamente la respuesta a esa pregunta. Y la disartria, que es el hablar como enredado, como arrastrado, como si la persona estuviera medio borracha. Entonces, sonreír, ponerlo a sonreír, levantar los brazos y repita una frase. Básicamente con eso estamos reconociendo un ACV. Bien, es el doctor Anderson Zúñiga, médico cirujano egresado de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, Colombia. Estábamos hablando con él acerca de los ataques cerebrovasculares, un tema que es más común de acuerdo con los datos que nos está entregando aquí en este programa, en este espacio, y por supuesto nos interesa que usted esté atento allí a la programación porque tiene que ver con cada uno de nosotros. No hay persona que esté libre o que no sea propensa a padecer esto, de acuerdo con lo que nos decía el doctor Zúñiga anteriormente. Doctor, ¿hay o puede haber otros síntomas además de los que ya mencionó? Sí, señor. Decíamos que la escala de Cincinnati es la más usada y la más común, pero también hay otras escalas como la FAS o la modificada, que sería el BFAS, que añade también pérdida de la conciencia como un equivalente a un signo que se podría indicar que la persona está padeciendo un ACV.
o disminución súbita de la visión. En este caso no es el que la persona lleva un mes y no ha ido al optómetra, entonces está viendo menos, no. Tiene que ser una visión borrosa de forma súbita o pérdida o disminución de la misma, pero de forma abrupta, de forma brusca. Cuando usted dice disminución de la visión súbita, es que deja de ver, digamos, en el instante. Correcto, de forma así brusca, ¿cierto? Perfecto. O está viendo borroso, pero apareció eso hace unos minutos, o perdió la visión por completo. Básicamente es eso. La cefalea, o lo que llamamos nosotros cefalea, es el dolor de cabeza, pero también que aparezca de forma intensa y de forma súbita. No se puede subestimar el asunto, pensar que de pronto la persona está borracha o que se está haciendo. Si asumimos que la persona está padeciendo una ACV, tenemos que dar la seriedad a estos signos que encontremos y consultar prontamente. Bien, si alguno de los que nos están escuchando encuentra alguno de estos síntomas y descubre o concluye que está presentando posiblemente un cuadro de ACV, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? Bueno, hay que actuar pronto. Eso es fundamental porque nosotros tenemos una frase en medicina y es que el tiempo es cerebro. Por eso hay que actuar lo antes posible, porque el ACV hace parte de las patologías tiempo dependientes, como el infarto, el paro cardiorrespiratorio, la sepsis, el trauma mayor. Mientras más tiempo transcurra entre la instalación del cuadro hasta la atención, pues mayor riesgo de muerte y también de secuelas. Así que recuerden, tiempo es cerebro. Se dice que cada minuto, desde que se instala el ACV hasta que se trata de manera adecuada, mueren cada minuto 2 millones de neuronas. Y recuerden que las neuronas son las células del cuerpo que no se pueden regenerar. Entonces es importante actuar con prontitud para evitar secuelas y muerte. Bien, en el caso real con el que iniciamos este programa, pasaron 2 horas desde que inició el cuadro clínico de ACV hasta que llevaron a la persona o a la paciente al hospital. ¿Qué probabilidades o qué tan efectiva fue ese traslado? ¿Debió haber sido más rápido? Ok, nosotros también en medicina y en el contexto de ACV hablamos de la ventana terapéutica. ¿En qué consiste? Pues es un tiempo en el que nosotros podemos actuar o llevar pronto al hospital para que se inicie tratamiento. Esa ventana terapéutica para el ACV específicamente se considera de 4 horas y media, 4.5 horas, para desobstruir el vaso que está ya taponadito en el cerebro. Entonces hablamos de ventana terapéutica. ¿Por qué? Porque la arteria que ya está tapada está produciendo daño allí en esa área cerebral, lo que llamamos nosotros núcleo isquémico o lesión primaria. Y alrededor de esa lesión primaria hay una zona que se llama zona de penumbra, que es la que se trata de evitar que se dañe, ¿cierto? Que se puede revertir todavía el daño. Y mientras más amplia sea esa zona de penumbra o el área afectada, pues mayores consecuencias negativas para ese paciente. Entonces hay que actuar lo antes posible. No le podemos decir a la persona, no, recuéstese, acuéstese y esperamos a ver si ahorita que se levante está mejor. No es muy común hacer eso. Correcto, eso pasa mucho. Tampoco nos podemos relajar, como en el caso de la paciente, llevaba 2 horas, ¿cierto? Hasta la consulta. Porque podemos decir, bueno, son 4 horas y media, entonces llevamos 2 horas, tenemos 2 horitas para llegar al hospital. No, porque ese tiempo es necesario para el tratamiento dentro del hospital. Esas 4 horas y media son desde que se instaló el ACV hasta que ya se le pasó el medicamento para revertir el daño. Entonces ese tiempo va a ser muy necesario. Mientras más rápido actuemos, porque tengamos en cuenta que al llegar al hospital hay que hacer triaje, hay que hacer ingreso administrativo, ¿cierto? Hay que hacer una tomografía y todo este tiempo es necesario para ello. Entonces la invitación es para que todos aprovechemos esta ventana terapéutica y podamos disminuir los riesgos de lesiones graves y consecuencias también que pueden perdurar durante toda la vida. ¿Estos ataques cerebrovasculares se pueden confundir con alguna otra situación? Así es, Carlos. Nosotros llamamos los mimics o los simuladores. Entre ellos encontramos la hipoglucemia, que también es bastante frecuente, la migraña, un dolor de cabeza muy fuerte, el delirio, que es, por ejemplo, en pacientes ancianos que están teniendo alguna infección, por ejemplo, o un desequilibrio en los electrolitos, en el que los síntomas podrían simular un ACV, pero no se puede asumir que sea eso. No se puede asumir que es un simulador
hasta que se hayan hecho los exámenes. Entonces hay que fallar, pero a favor de la víctima. En este caso hay que consultar y ya después de haber hecho los exámenes en el hospital, ahí sí se puede decir, no era un ACV, era otra cosa. Será un ACV hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué pasa si de pronto yo salí corriendo para el hospital creyendo que era un ACV y me equivoqué? ¿No era eso? No pasa nada, ¿cierto? Le harán los exámenes, si es necesario le harán la imagen cerebral y ya le dirán, no, gracias a Dios no fue eso, y ya puede ir a casita ya resuelto el asunto agudo. Bien, muchos de estos casos, nos comentaba el doctor Anderson Zúñiga anteriormente, se registran en zonas residenciales, es decir, lejos de un centro hospitalario, ¿cierto? Entonces, si se presenta un ACV a alguien cercano a mí y yo no soy profesional de la salud, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo atender la situación? Es sumamente importante esa pregunta. Lo que llamamos nosotros gestión del tiempo. Son pautas para retrasar lo menos posible la atención de esa persona. Entonces, lo primero que hacemos es activar el código ACV, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Pues hay que llevarlo a un centro asistencial lo antes posible. Si hay la posibilidad de tomar un taxi o si hay vehículo particular, se lleva prontamente a la persona a un centro asistencial. Y lo primero que decimos al llegar al hospital es: traigo un posible ACV. Tengo una paciente, una persona con sospecha de ACV en el hospital, pues estando allí ya. Si no hay la posibilidad de mover ese paciente o esa persona del sitio donde está, porque está en una zona de difícil acceso, está en un tercer piso y no hay con quién bajarlo, entonces lo que hacemos es llamar al servicio de emergencias médicas. Para el caso de Medellín sería el 123, en otras ciudades, en otros países funciona con otro número telefónico. Y en esa llamada lo que hacemos es dar datos concisos, datos claros y que sean relevantes. Entonces, hora de inicio. Es importante establecer esa hora de inicio. No podemos decir hace 10 minutos porque entonces después el despachador de la ambulancia va a decir 10 minutos. Al llegar al hospital vamos a decir 10 minutos, ¿cierto? Claro. Entonces hay que establecer una hora fija, 11:30, por ejemplo, 11:30. Después de haber activado ese código, vamos a decir entonces qué síntomas tiene la persona. Entonces está hablando enredado, como en el caso de la señora. Tiene pérdida de la fuerza en un brazo, no le entiendo lo que habla, la noto como rara, ¿cierto? Después dar la ubicación, estoy en tal lugar, esta es la dirección y hay una universidad al lado, por ejemplo, un punto de referencia. Es importante dar estos datos concisos. Bien, es interesante conocer todo esto porque estaríamos salvando la vida de posiblemente un familiar o de alguien cercano que esté en nuestro mismo entorno y que posiblemente esté presentando un cuadro de ataque cerebrovascular. ¿Cómo más podemos ayudar quienes no somos profesionales de la salud frente a un caso de estos? Ok, entonces si estamos por ejemplo en la vivienda, vamos a alistar el documento de identidad que será pues necesario para ingresar al paciente allá al centro asistencial. Tener a la mano, si es posible, una lista de antecedentes personales. Esta persona sufre de hipertensión, de diabetes, qué medicamentos está utilizando. Si la familia de antemano puede tener estos datos en un paciente que tenga factores de riesgo, pues sería indispensable. Si hay una persona que tenga, por ejemplo, hipertensión, diabetes en casa, debería tener en algún papelito, ojalá pegado en la nevera, si es posible, estos son los medicamentos que yo tomo y este es el horario en que los debo tomar. Esta información es relevante para el centro asistencial. Hay que garantizar el acceso a los equipos de emergencia, entonces ascensor listo, puertas abiertas, ¿cierto? Si hay mascotas ya guardaditas o amarradas, esto lo menciono porque pasa de todo en la práctica. Sí. Todo listo para el traslado, entonces la pijama, la cobija, el abrigo, el documento, ya todo en un maletín listico porque recuerden, tiempo es cerebro, entonces actuar pronto. Perfecto, es el doctor Anderson Zúñiga, médico cirujano egresado de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, Colombia, y estamos hablando en este espacio acerca de los ataques cerebrovasculares o también conocidos como ACV. ¿Qué no debo hacer frente a un caso de estos? Como, digamos, paciente o como persona que voy a estar ahí presenciando uno de estos casos. Ok, importante en este punto no dar nada de comer, ¿cierto? No hay que darle nada por vía oral a la persona, porque si pues la persona ya tiene dificultad para hablar o para sonreír, ¿cierto? Pues también el reflejo de deglución va a estar afectado, entonces muy posiblemente la persona, si le damos alimentos, se puede asfixiar, se puede ahogar, se puede broncoaspirar con ese alimento.
tampoco es el momento para darle los medicamentos. La persona es hipertensa y no se ha tomado la pastillita hoy, pues ya no es el momento de dársela. ¿Por qué? Pues primero porque tiene problemas para la deglución, ¿cierto? Y se le puede quedar por ahí a mitad de camino la pastilla. Sí. Y segundo, porque esos medicamentos pueden bajar la presión y comprometer esa zona de penumbra isquémica en el cerebro. Pues si ya está siendo afectado el flujo sanguíneo en el cerebro, entonces con bajar la presión podría quedar más afectado esa zona cerebral que está comprometida. Y también porque puede alterar, algunos medicamentos tienen esa capacidad de alterar la coagulación y que podría ser contraproducente también para el tratamiento intrahospitalario. Entonces, no dar nada de comer ni de beber, no dar los medicamentos, ya en el hospital se encargarán de lo que sea necesario. Bien, alrededor del mundo existen diferentes niveles de complejidad de atención hospitalaria. ¿A cuál de estos centros debería llevar yo a una persona que esté padeciendo un ataque cerebrovascular? ¿A uno de alta complejidad o a uno de mediana o baja complejidad? Ok, antes se creía que era llevarlo al sitio más cercano, ¿cierto? A donde podamos lo más pronto posible. Pero ya ese paradigma también está cambiando y debemos llevar a la persona a un centro asistencial de alta complejidad. Y debemos estar informados de eso también en cada ciudad, en cada lugar donde estemos. Debe ser un lugar donde tenga las herramientas y los profesionales adecuados para este asunto. Entonces, idealmente que ese centro asistencial tenga un tomógrafo, que es el instrumento que va a necesitar el especialista para hacer la imagen cerebral, y que tenga también los medicamentos apropiados para revertir esta situación. Entonces, idealmente a un centro de alta complejidad. A un centro de alta complejidad es la recomendación que nos hace aquí el doctor Anderson Zúñiga, que debemos llevar a una persona que esté presentando un cuadro de ataque cerebrovascular. Si yo soy un paciente y alguien que está cerca a mí identificó los síntomas en mí y fue efectivo al llevarme, al conducirme a un centro de alta complejidad, ¿qué espero yo o qué atención espero yo recibir en el centro hospitalario? ¿Qué me harán allá en el hospital? Lo primero que se debe hacer o que le harán a esa persona cuando llegue al hospital será una imagen cerebral, tomografía o resonancia, para confirmar si efectivamente estamos frente a una ACV y si este es isquémico o hemorrágico, lo que ya mencionábamos, y la ubicación en el cerebro, ¿cierto? El área que está comprometida. Posiblemente también haya que excluir los mimics o los simuladores que mencionábamos, y para ello será necesario hacer un examen de glucosa en sangre, ¿cierto? Para decir, a esta persona estaba con estos síntomas, pero era porque tenía la glucosa en sangre baja y se va a poder tratar. Habrá que hacer también medición de iones en sangre, sodio, potasio, cloro, ¿cierto? Y habrá que también identificar causas. Por ejemplo, en caso de que una persona tenga un ACV isquémico, cuyo origen sea una patología cardíaca, pues un electrocardiograma también será necesario, tratando de buscar esas causas para tratarlas con prontitud. Y lo que sigue de allí es ya la terapia antitrombótica, que esto lo que busca es disolver o desintegrar ese coagulito que está tapando la arteria afectada. Entonces, para ello tenemos tratamiento endovenoso, es lo que llamamos nosotros trombolisis. En caso de que sea isquémico, habrá que inyectar un medicamento por vía venosa hasta que llegue al vasito obstruido en el cerebro y desintegre el coágulo. Si esta terapia falla o está contraindicada por alguna situación, porque tiene una cirugía o un trauma reciente, porque la persona está anticoagulada, porque tiene algún riesgo de hemorragia adicional, entonces habrá que pasar a la trombectomía mecánica, que es ya por una terapia endovascular, pasar un catéter y llegar hasta el trombito para desintegrarlo. Básicamente es eso lo que se hará en el hospital. ¿Hay posibilidades de que se llegue a alguna cirugía? Digamos, abertura de piel. En caso de hemorragia, de que sea esa la causa, muy posiblemente tenga que ser intervenida, dependiendo también del tamaño pues, de la hemorragia. Pero sí puede llegar a eso una persona que tenga una ACV, sobre todo de tipo hemorrágico. Bien, es el doctor Anderson Zúñiga, médico cirujano de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, Colombia. Y estamos hablando con él en este programa acerca de los ataques cerebrovasculares. Si a mí me llevaron al hospital, me hicieron todo lo que usted acaba de mencionar, ¿es posible que me quede alguna secuela física o mental? Sí es posible, sobre todo si se ha pasado ese tiempo de ventana terapéutica,
Por ejemplo, en el caso de la señora fue llevada a una unidad hospitalaria de bajo nivel, ¿cierto? O de primer nivel, Sí. donde no habían los recursos, entonces se perdió tiempo, llegó por fuera de la ventana terapéutica y la señora quedó con secuelas. Idealmente no deberían quedar, ¿cierto? Pero en caso de que esto suceda, pues habrá que hacer una rehabilitación, un proceso de rehabilitación por un equipo multidisciplinario que incluye terapia del lenguaje, terapia física, que realizarán intervenciones que buscan mejorar el lenguaje, el equilibrio, la marcha, para que la persona vuelva a ser funcional, independiente, autónoma. Habrá que hacer también terapia para mejorar la deglución, la alimentación. También habrá de ser necesario la intervención por parte de psicología, porque esta experiencia va a ser traumática por la misma enfermedad como tal y por las posibles secuelas que hayan quedado. Todo esto buscando el mejor desempeño en las actividades cotidianas, la autoestima, la autonomía que ya mencionamos. Bien, nos da usted con lo que menciona algunas ideas de esas secuelas, pero podríamos mencionar las secuelas más comunes después de un ataque cerebrovascular. Sí, sobre todo en el lenguaje. Las personas posterior a un ACV quedan con el lenguaje como enredado, como los síntomas pues que aparecían al inicio. Sí. Disminución de la fuerza muscular, sobre todo de un lado del cuerpo. A veces es solo un brazo, a veces es todo el hemicuerpo, entonces brazo y pierna. A veces quedan con cierta asimetría facial que también podrá ser mejorada con la terapia. De acuerdo. Bien. Ahora, una pregunta muy importante y fundamental para ir cerrando ya este espacio con el doctor Anderson Zúñiga, que estamos hablando acerca de los ataques cerebrovasculares. ¿Cómo puedo yo evitar un ataque cerebrovascular? ¿Es evitable? Sí, es evitable, y lo más importante en esto es la prevención. Como para muchas otras enfermedades, la prevención es fundamental y para ello es necesario tener un estilo de vida saludable. Tenemos los remedios naturales, ¿cierto? Hay que hacer actividad física regular. La Asociación Americana del Corazón recomienda que sean 150 minutos a la semana por lo menos, es decir, 5 días de a 30 minuticos diarios, para cumplir con este objetivo y disminuir el riesgo de enfermedad cerebrovascular o ataque cerebrovascular. Hay que alimentarnos sanamente, aumentar el consumo de frutas, de verduras, consumir dieta baja en grasa, en sal, en dulce. Hay que descansar adecuadamente. Hay que cuidar este templo, el Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y sobre todo tener confianza en Dios, quien ha dicho: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el doctor Anderson Zúñiga, médico cirujano egresado de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Doctor, gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Dios les bendiga. Bien, y a ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado en este programa. Los esperamos en una próxima emisión. Dios los guarde, Dios los bendiga.